Daniel, qué gusto tenerte acá en el periódico El Colombiano Medellín. ¿Cómo vas? Pues vamos, querido, com- comprendiendo la situación ahora que este mundo ha comenzado a ponerse a girar de nueva cuenta. Al parecer va a tomar una velocidad aún más caótica, pero bueno, anticipándonos a lo que se viene. Correcto, Daniel, a propósito del tema, estás con una charla, una conferencia que tiene un nombre bastante retador, bastante provocativo, Al carajo el miedo. Contanos un poquito sobre esta propuesta. Es muy Eh, retador ese título. sí, bueno, tiene que ver con una postura, con una actitud, no con una forma literal, sino desde la perspectiva literaria, si lo queremos ver así. Es una reunión que es un llamado a la acción, no es una invitación a un festejo, no es la invitación a un entretenimiento, es el llamado a analizar en dónde estamos y hacia dónde vamos, sobre todo en este mundo que cada día parece más a una novela de Alighieri, ¿no? La, la decadencia humana está delante de nosotros, los infiernos terrenales se hacen cada día más profundos, la convulsión, el enojo, el miedo se hace más profesional, el mal se hace más profesional. Y la intención es reunirnos para observar lo que tenemos delante de nosotros y cuáles son las herramientas que pudiésemos utilizar para hacerle batalla a este futuro voraz que nos espera. Utilicé el miedo primera porque el miedo es esencial para nuestra especie, tan esencial como los sentidos, como el hambre, y sin este miedo, pues no seríamos más que seres indefensos, incapaces de reaccionar a los millones de peligros que nos acechan o que acechaban a nuestros antepasados. Y como sigue siendo pues una de las más complejas y más eficientes configuraciones biológicas en el cuerpo, pues esta configuración afecta profundamente todo nuestro entorno y la forma en cómo vemos la vida. Y aunque se ha estudiado por décadas, pues sigue siendo un misterio, un acertijo. Y lo que yo quiero es contar desde la experiencia, desde los hechos, cuáles han sido las herramientas que han funcionado para desmantelar, para disminuir o para navegar algunos miedos que me han dejado completamente estático o me han llevado a quedarme en una cueva, ¿no? Desterrado. Y la intención es darle a la gente que participe, pues información con sustento científico, hablar desde la biología, desde la psicología, desde la perspectiva espiritual, y que juntos analicemos pues este fenómeno tan complejo que al día de hoy cuesta muchísimo precisarlo. Daniel, ¿cómo afrontar eso desde la acción y no desde la retórica o de la frase? Usted mencionó ahorita que es directamente de la acción. Hay mecanismos, hay herramientas para enfrentar esto. Pero sin duda, primero hay que adquirir el conocimiento, ¿no? Hay 45 centímetros de distancia del conocimiento al entendimiento, digamos, que de la cabeza al corazón, pero parecería una distancia corta, pero es abismal. Primero adquirimos el conocimiento, después tendrá que venir la revelación de este conocimiento para poderlo llevar a la aplicación cotidiana del día a día. Sí, sí hay herramientas, por supuesto hay estrategias. La misma creatividad es una estrategia inherente al ser humano. La misma realidad catastrófica que tiene nuestra mente como capacidad para crear una realidad distorsionada es la misma creatividad que podemos utilizar para intervenir una realidad distorsionada. Podemos utilizar meditación, que al día de hoy pues ya hay un millar, por supuesto, de estudios científicos que avalan la seriedad de la meditación. Técnicas como la EFT, que para muchas personas pueden ser, por supuesto, todavía esotéricas, pero tienen mucho sustento al día de hoy para hacerle frente al miedo. Y ojo, todo lo que vamos a ver en esta conferencia no tiene un propósito clínico, querido. No puedes intercambiar una terapia por una conferencia, en lo absoluto. Esto tiene un propósito educacional, informativo y motivacional. Por supuesto que hay personas que llegan con un trauma, hay personas que llegan con depresión, hay personas que llegan con una fobia, y yo siempre exhorto a la gente que si cualquiera de estos síntomas aparecen en tu vida de forma profunda, busques a un especialista. Yo soy alguien
que utiliza las palabras para ser la chispa indicada y adecuada para recordarte que sí existen rutas para poder deshacerte, por supuesto, de un miedo. Pero no pretendo curarle el miedo absolutamente a nadie. Ojo, ha habido resultados maravillosos, porque después de una búsqueda incesante de alguien que participa en una conferencia, ese día aparece el entendimiento. Eso sí lo he vivido, pero no pretendo suplantar, ¿no?, la importancia de la salud mental en lo absoluto. Soy alguien que bueno, que desde el inicio de mi vida ha sufrido y ha vivido miedos terribles, y esta es mi batalla personal contra el miedo. Y estoy enfocado en eso, en llevar estas herramientas. Como no he podido cambiar el sistema educacional en Latinoamérica, pues me doy a la tarea de invitar a la gente a participar en estas reuniones que no tienen que ver con una verdad absoluta, ni con adherir gente a mí, ni con un culto a la personalidad, sino con la intención de edificarnos como ciudadanos, ¿no? Y poner en la mesa ciertas perspectivas para ampliar un horizonte. Daniel, desde niños y la sociedad misma nos ha dicho que no tengamos miedo, que al miedo antes hay que enfrentarlo o ignorarlo. ¿Usted qué posición tiene al respecto? No estoy de acuerdo, querido. El Mira, niño dice, no tenga miedo, le dicen a uno. querido, pero es que el miedo es uno de los mecanismos más importantes del ser humano. Si no fuera por el miedo, habríamos sido devorados por los dientes de sable en nuestros antepasados. No tengas miedo, ahí viene ese mamut a morderte, a comerte, ¿no? ¿Cómo? O sea, claro que tengo miedo. Gritar forma parte, por ejemplo, de esa evaluación de nuestra sociedad gregaria, ¿no? O sea, cuando uno gritaba es para avisar a otros que había un peligro, y yo creo que son reacciones naturales. Nadie debería de avergonzarse por tener miedo. Es un instinto, es una naturaleza gregaria de nuestra especie, ¿no? Gritar alertaba al resto del grupo, los preparaba para enfrentar una amenaza. Hay miedos, por supuesto, que tenemos que domar, y hay otros miedos que sí nos sirven para empujarnos a hacer cosas grandiosas. Y mira, como tú bien dices, la recomendación más común que obtenemos cuando buscamos cómo destruir un miedo es que lo hagamos nuestro amigo, que vivamos con él y que lo amemos. En principio, esta visión tiene ciertos matices que son reales, pero también necesitas un miedo que te haga vivir, que te lleve a amar, que te lleve a emprender, que te lleve a debatir, que te lleve a soñar, que te lleve a fortalecerte, a forjarte un carácter, ¿verdad? Y hay aspectos positivos del miedo, y estos aspectos positivos del miedo los necesitamos para trascender. Sin él no hay grandeza. Sin este tipo de miedos no podamos lograr grandes hazañas. ¿Tú crees que no hay miedo en aquel que se subió en un cohete para pisar la luna? ¿Tú crees que no hay un miedo terrible de romper un paradigma, de correr a 9.2 kilómetros, 400 metros? Por supuesto, hay otros miedos como a no ser digno, a triunfar, a no satisfacer las expectativas, miedo a la soledad, miedo al dolor físico, miedo al rechazo, miedo a sentir, miedo al éxito, miedo a perder el confort, miedo a la muerte. Claro que no los vas a destruir de un momento a otro, pero hay que analizarles. Daniel, lo saco un poquito de la conferencia de este tema del miedo, me enfoco un poquito a su proyecto de vida. ¿A usted qué lo encaminó, qué lo llevó a tomar este camino, a hablarle a las personas, a mostrarles como estas otras variantes? Soy un obsesionado, querido, en aprender a leer el instructivo biológico, psicológico y espiritual del ser humano. Soy un obsesionado por encontrar nuevas rutas para desmantelar el miedo y cómo aprender a enfocarnos en nuestros objetivos. Soy un tipo obsesionado, querido, por motivar de forma eficaz, vanguardista, creativa, auxiliar a la sociedad a comprometerse de forma positiva, a empujar este mundo a ser mucho más cooperativo, a fomentar la conciencia colectiva. Y ojo, no siempre he sido así, he tenido grandes errores, tremendos fracasos, tremendas equivocaciones, pero la vida poco a poco me ha llevado, bueno, por este camino. Y creo que la comisión más profunda que tiene el ser humano es utilizar sus dones al servicio de los demás de forma genuina. Y eso es lo que hago. Me dedico a los principios, a los cuidados intensivos del alma, ¿sabes? A los primeros auxilios del alma. Y me apasiona.
no siempre logro lo que quiero. A veces me entristezco porque no lo logro, pero no he perdido la tenacidad ni la garra hasta el día de hoy. Correcto, Daniel. Finalmente, agradeciéndole por este contacto, estar con nosotros acá. Le pregunto, ¿usted alcanzó a dimensionar los alcances que han tenido sus palabras, sus libros, sus enseñanzas? ¿Lo alcanzó a dimensionar los alcances o lo sorprende? Siempre me sorprendo, querido. Jamás he perdido esa capacidad de asombro y muchísimo menos la tremenda responsabilidad y el privilegio que tengo de ser custodio de los talentos que Dios ha puesto en mis manos. Daniel, nuevamente le agradezco por estar acá en el periódico colombiano de Medellín. Lo esperamos pronto por allá en la ciudad y mucha suerte con esta charla, que le llegue a muchas personas. Jaime, al contrario, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por la diligencia de tu oficio, por abrirme el espacio para hablar con tus lectores y con tu público. Y les invito, de verdad, denme la oportunidad de que estén ahí. Ahí nos vemos, 13 de junio. Recordemos la fecha. 13 de junio a las 7 de la noche, lo pueden ver desde cualquier parte del mundo. Las entradas son accesibles. Siempre la pregunta es, ¿qué haríamos si no tuviésemos ese miedo en la vida? ¿Qué beneficios obtendríamos en la vida si pudiéramos desmantelar ese miedo que nos mantiene paralizados? Denme esa oportunidad. Daniel, nuevamente un abrazo y muchas gracias. Un gusto conocerlo. Gracias, fuerte abrazo, querido. Hasta luego.